Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos primero a intentar hablar de la teoría de la elección con Silvia. Esto es la unidad 4 y ustedes van a encontrar todo el contenido teórico en la nota 4. Así que bueno, ahí vamos, a ver Ahí hasta dónde vamos. llegamos. Se la vamos a separar en dos partes porque es muy largo, así que le separamos en dos presentaciones de video y ahora vamos a desarrollar la primera parte, nada más. Dale, seguimos, Gustavo. Dale. Dale. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que la economía era una ciencia de la elección? Veíamos cómo elegían, cómo tomaban sus decisiones los consumidores y las empresas. Bueno, ahora vamos con los consumidores. Los consumidores, ¿qué buscan básicamente? Buscan un montón de cosas, pero la teoría la simplificamos y la teoría económica, ¿qué nos dice? ¿O en qué concentra esa búsqueda de los consumidores? ¿Cuál es el objetivo de los consumidores? Maximizar la satisfacción de sus necesidades. Podríamos decir solamente satisfacer, pero ya que la teoría nos lleva al verbo absoluto, maximizar, llegar a lo máximo posible la satisfacción. Nos cabría preguntar ahora qué, Silvia, ¿qué es la satisfacción? ¿Qué es la satisfacción, digamos, no? Porque si decimos maximizar la satisfacción, corresponde que definamos qué es satisfacción y vamos a decir que es una sensación subjetiva. Esta palabrita subjetiva vamos a verla varias veces, digamos, porque esto es lo que siente el consumidor. Podemos ver que uno en la vida no puede andar con su subjetividad nada más. Bien. Y ahora le vamos a desarrollar... Dale, seguí nomás. Acuérdense que estamos en teoría económica y tenemos que utilizar modelos. Los modelos son simplificaciones de la realidad. Entonces, los dos modelos que nos propone la teoría económica son los enfoques cardinal y el enfoque ordinal. Fíjense las dos palabritas, cardinal, ordinal, y nos remite a dos aspectos básicos del enfoque. Enfoque cardinal, dale Silvia, decirle qué es. Bien, en el enfoque cardinal vamos a ver un enfoque donde, como dice acá arriba, le vamos a dar un valor numérico a nuestra satisfacción. O sea, acuérdense que estos son modelos, ¿sí? Simplificaciones o abstracciones de la realidad. Y la satisfacción la vamos a medir en una unidad de medida que se llama útiles, así como el peso lo medimos en kilos, la distancia en metros, en kilómetros, acá la unidad de medida es útiles. Bien, ahora Gustavo les va a contar qué pasa con la satisfacción a medida que aumentamos la cantidad consumida. Acuérdense que esto en la realidad es muy difícil de verificar, es muy difícil medir la satisfacción, pero la teoría nos permite esas abstracciones, esas simplificaciones. Si nosotros le diéramos un valor en útiles a cada unidad de un bien que vamos consumiendo, vemos qué pasa. ¿Se acuerdan? Creo que lo planteamos en clase. Si nosotros tenemos sed y no tomamos ninguna gaseosa, el nivel de satisfacción va a ser 0. Si tomamos el primer vaso de gaseosa, por ahí decimos el nivel de satisfacción va a ser 10. ¿Y qué pasaría si tomáramos un segundo vaso de gaseosa? ¿Vamos a estar mejor o peor que antes? Y vamos a estar sin duda mejor porque vamos a tener menos sed. Entonces, nuestro nivel de satisfacción, lo lógico sería pensar que si 1 era 10, 2 serían 20. Pero eso también lo vimos, si el segundo vaso de satisfacción no me va a dar la misma satisfacción que el primero. Por ejemplo, acá decimos, nos dio un nivel de satisfacción 5. Si seguimos, el tercer vaso, yo estoy dudando si lo tomo o no lo tomo, y probablemente el nivel de satisfacción sea mucho menor. Entonces acá vemos que si bien mi satisfacción va creciendo, llega a un punto que no tengo más ganas de tomar gaseosa y el cuarto vaso me es indiferente. Entonces lo importante es ver cuál es la satisfacción que me provoca el último vaso de gaseosa. Eso contáselo vos, Silvia. Bien, entonces, ese es el concepto que nosotros vemos, que es lo que por un lado les dijo Gustavo, que vieron, la utilidad total crece, pero crece cada vez menos, o sea, con menos intensidad, y parece que llega a estar, como este dibujito que tienen acá, uno llega a un nivel que es el cuarto vaso, donde la satisfacción quedó en 17 útiles.
Eso que me va agregando cada vaso adicional que yo voy tomando es un concepto, vamos a correr esto para acá, que dice qué pasa con la satisfacción por cada gaseosa adicional que yo consumo. Y vemos, eso es el concepto que nosotros vamos a ver y que lo vamos a ver bastante seguido, que es este concepto marginal. Las decisiones las tomamos en función de lo que nos pasa con el último. Entonces, ¿qué sería la utilidad marginal? La satisfacción que me genera la última unidad consumida, o es la utilidad que me agrega cada unidad adicional que yo voy consumiendo. Y veíamos, en la tablita que teníamos, que la primera nos adicionó 10 útiles, pero la segunda, nosotros teníamos una satisfacción de 10, y con la segunda pasamos a tener 15, o sea que esta segunda adicionó menos que la anterior, que es 5. La tercera ya nos adicionó solamente 2 útiles, y la última, fíjense, esta unidad 4, en lugar de adicionarme, me genera insatisfacción. Ahí en realidad debería decir, el grafiquito está medio corrido, digamos, pero es el grafiquito anterior. Pero la idea es que la utilidad total crece, y que observamos que la utilidad marginal, es decir, la utilidad que me va adicionando cada vez que tomo, en este caso, una gaseosa más, es cada vez menor. Eso, y acá les va a decir las conclusiones que podemos sacar, se las va a ir diciendo Gustavo. ¿Qué conclusiones podemos sacar? La primera... Acá la primera conclusión, ¿se acuerdan? En la teoría económica también nos habla de leyes, en algún libro lo van a encontrar como la ley. La conclusión más importante, tal vez sea la más importante de la teoría del consumidor, es decir, que la utilidad marginal es decreciente, que siempre que consumo una unidad adicional, la última me provoca menos que la anterior. Ahí está, ley de utilidades marginales. Esto, grábenselo bien. Después, ¿qué vemos? Que la utilidad marginal es lo que me provoca el último vaso de gaseosa, pero acumulativamente nosotros encontramos el concepto de utilidad total. Y vemos cómo la utilidad total va creciendo, hasta que mi necesidad queda completamente satisfecha. Ese punto es cuando la utilidad total llega a su máximo. ¿Puede haber la utilidad total, la satisfacción, puede bajar por consumir más? Claro que sí. Es cuando ya no tengo más ganas de tomar gaseosa y un sexto, séptimo vaso me provoca desagrado. Eso es lo que se llama la utilidad marginal, que ya no solo es decreciente, sino que es negativa. Entonces lo que vamos a ver es que esto lo vamos a ver muchísimas veces más. Que acá cuántas funciones de utilidad estamos viendo. Si ustedes ven, vemos utilidad total y utilidad marginal, es una sola función de utilidad, mirada desde dos puntos de vista. Mirado desde el punto de vista acumulativo total y mirado desde el punto de vista marginal. Y vemos que esa correspondencia se va a dar siempre, cuando veamos otras funciones también. Dale Silvia, decirle qué pasa cuando es positivo, cuando es negativo. Esto es importante. Cuando la utilidad marginal, fíjense, la utilidad marginal es decreciente, pero tiene un tramo en donde es decreciente, pero positiva, que es esto que está acá, positiva. Por lo tanto, si la utilidad marginal es positiva, la utilidad total va creciendo. Cuando la utilidad marginal se hace 0, acá, la utilidad total está en su punto máximo. Y cuando la utilidad marginal, acá en este tramo, ya es negativa, la utilidad total está decreciendo. Esa relación que hay entre la utilidad total y la utilidad marginal es una relación, lo marginal y lo total siempre se va a dar. Como les dijo recién Gustavo, es la misma función vista desde dos puntos de vista, desde un total o desde lo que genera lo último. Yo siempre doy el ejemplo, es como el pesarse. Si mi peso adicional de cada semana es positivo, mi peso total va creciendo. Si mi peso, lo que pierdo, vieron que uno dice, adelgacé 1 kilo, o sea, sería peso adicional menos 1 kilo, menos 2 kilos, menos, el peso total va a ir decreciendo. Para las chicas es el ejemplo. Bien, ahora sigamos con el enfoque cardinal. Bueno, nosotros cuando tenemos que decidir, tenemos múltiples opciones. Entonces, acá vamos a decidir en función de qué? Del concepto subjetivo, de los gustos y preferencias, ¿no?
esta cuestión de la subjetividad, después nos vamos a chocar con una parte objetiva. Cuando miramos, ven ahí tienen el slide, si están mirando qué frasco elegimos, y ahí van a depender de dos cosas, básicamente. Va a depender de mis gustos, cuál es la marca que me gusta más, pero también va a depender de un tema objetivo, que es el precio. ¿Cuánto tengo que pagar por cada uno? Normalmente lo que nos gusta más es más caro, por eso tenemos que encontrarnos con esta restricción, ¿no? Una cosa es lo que nos gusta, gustos y preferencias, y otra cosa es lo que podemos comprar, ¿no? Que eso depende de la variable precio. Y para los tiempos que corren, para los tiempos de coronavirus también, ¿no? También los gustos y preferencias, ustedes saben, también están influidos por otro concepto de subjetividad, que acá no está tanto, pero lo vimos en la teoría, que son por las expectativas, ¿no? Entonces, ¿cómo hace ahora el consumidor para maximizar su satisfacción? Sabemos que una cosa es lo que queremos y otra es lo que podemos. Bien. A ver, Silvia, Entonces, contale qué la pasa pregunta con que es, ¿cómo hace esta persona que está acá entre sus gustos y también la cuestión objetiva, que ahora vamos a ver que se lo marca, entonces decimos, el mercado a través de un precio y para colmo con una renta limitada? Entonces, siempre seguimos en el enfoque cardinal. Recuerden de que después vamos a ver que hay otro enfoque que es el ordinal. En el enfoque cardinal, acá uno se encuentra en la vida con bienes que son libres, que ustedes ya vieron, que eran los bienes que se encuentran en cantidades ilimitadas, que no tienen un precio en el mercado, que no son de nadie, por lo tanto, acá está el sol, la naturaleza, la lluvia, etc. ¿Y hasta dónde los puedo consumir? Y normalmente uno los consume hasta el punto donde la utilidad total alcanza su máximo, es decir, no tiene ninguna restricción, es decir, acá puede andar con sus gustos y preferencias, es decir, mirar el sol como quiera, ¿no? O tomar sol. Pero el problema está en los bienes que son económicos, es decir, en donde ahí yo no puedo andar con mi subjetividad nada más o con las cuestiones subjetivas. Tengo que empezar a comparar lo que a mí me gusta con lo que puedo, en términos de qué renta tengo y qué precios me da el mercado. Entonces, acá, si tengo que ir a cargar el carrito en un supermercado, me voy a encontrar que yo voy a consumir, y esto lo dice el modelo, digamos, hasta el punto en donde, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Que la utilidad marginal que me genera cada uno de estos bienes que yo voy a llevar en este carrito, ponderado por su precio, porque obviamente hay cosas que me generan más utilidad marginal, pero también son más caros. Entonces yo voy a ponderar y voy a obtener la utilidad marginal de cada peso que yo gasto en cada una de estas cosas. ¿Y hasta dónde voy a consumir? O sea, ¿cómo voy a llenar el carrito? ¿Y cuándo voy a estar en mi mejor situación? Que lo dijimos al principio, mi mejor situación va a ser donde yo maximice mi satisfacción. La teoría me dice que será en el punto en el cual el último peso gastado en cada uno de estos bienes me genere la misma satisfacción adicional. Eso se llama regla de las utilidades marginales ponderadas iguales, porque yo tengo que obtener la utilidad marginal por cada peso gastado, porque obviamente que la utilidad marginal del único celular que tengo es mucho mayor que la utilidad marginal de la última mandarina que como, pero el precio del celular y el precio de una mandarina es mucho mayor. Entonces, y eso representado es utilidad marginal del bien X sobre el precio de las mandarinas, igual a la utilidad marginal de la leche que debe llevar ahí, esto si fuera una leche, dividido el precio de la leche, igual a la utilidad marginal de una naranja, me parece ahí en el dibujito, de las naranjas, dividido el precio de las naranjas. Y acá Gustavo les va a explicar, porque acá esta formulita dice algo importante, que se los va a decir Gustavo. Bueno, nosotros veíamos recién que esto es un modelo. Nosotros comparamos dos bienes X e Y, porque en realidad lo que nos pasa por la cabeza cuando estamos decidiendo, estamos eligiendo entre un montón de bienes. Fíjense que ahí en el gráfico están los puntos suspensivos y vemos hasta un bien Z. Normalmente nosotros, o la teoría nos dice, simplifiquemos para
entender el concepto. Entonces, cuando representamos dos bienes, por ahí en los libros van a encontrar dos conjuntos de bienes, ahí simplificamos el proceso de elección. El proceso de elección en la vida real es mucho más complejo porque nos están dando vuelta por la cabeza montones de utilidades marginales y montones de precios. Ahora lo acotamos a los dos y vemos. Arriba está la utilidad marginal, la satisfacción que me provocó la mandarina, el alfajor, el vaso de Coca-Cola. Y abajo el precio que tenemos que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos a comparar cómo estamos en uno y en otro caso cuando ese equilibrio no se está logrando. ¿Por qué no se puede lograr ese equilibrio? Porque puede estar un bien dándome más satisfacción que otro por peso gastado. Entonces, ahí vemos que ¿por qué esta es la mejor situación posible? Porque ¿qué pasaría si no fuera esta? Si esto no fuera una igualdad. Y ahí vemos que qué pasa si sube el precio de X. Entonces se rompe la igualdad. Sigan arriba donde está la carita, ven, sube el precio de X, entonces se rompió la igualdad. Ahora, en términos de peso gastado, ¿qué me da más satisfacción? ¿El bien Y o el bien X? Obviamente el bien Y. ¿Qué haríamos si se rompe esa igualdad? ¿Estamos en equilibrio o no? Lo que se aconsejaría, uno dice, primero, es decir, consumo más de lo que más satisfacción me da. Pero también tenemos en cuenta que necesitamos todos los bienes. Entonces, ¿cómo equilibramos esa suba de precios para volver a igualar la ecuación? Entonces, ¿qué tendría que pasar para volver al equilibrio? Si subió un precio. Y si subió un precio, o sea, mírenlo ahí, si gráficamente subió algo en el denominador, ¿cómo hago para hacer subir el denominador? ¿Cómo hago para que mi utilidad marginal sea mayor? ¿Y se acuerdan la ley que vimos hace unos poquitos minutos? ¿Cómo era la ley de utilidades marginales? La ley de utilidades marginales, ¿cómo eran las utilidades marginales? ¿Qué nos decía la ley? Las utilidades marginales eran decrecientes. Entonces, si siempre va para abajo, ¿cómo la hago subir? Recorriéndola en el sentido inverso. ¿Cómo tengo una utilidad marginal mayor? Consumiendo menos. Entonces vemos cómo, consumiendo menos de la unidad del bien X, volvemos al equilibrio. Y fíjense, ya nos va dando una pista muy grande a la principal casi ley de la economía. Subió un precio, ¿cómo contrarresto esa suba de precio? Consumiendo menos. ¿Y qué es eso? Precio que sube, cantidad que baja, es la famosa, archiconocida ley de la demanda. Muy bien. Dale, sí. Bien, y acá de vuelta estamos en el máximo nivel de satisfacción, ¿no? Que es siempre nuestro objetivo como consumidor. Ahora fíjense, pues ahí tenemos los conceptos principales del enfoque cardinal, que era el enfoque que le da un valor numérico a la satisfacción. Ahora vamos a pasar un poco a la introducción al enfoque ordinal. ¿Se acuerdan que el enfoque ordinal y cardinal, decíamos, le damos un valor numérico a la satisfacción en una unidad de medida que era los útiles? Acá el enfoque se llama ordinal. Acá al consumidor no se le pide que le dé un valor a la satisfacción, sino que ordene sus preferencias. Es decir, que sepa decir qué cosas le dan la misma satisfacción, qué combinación de bienes le da una satisfacción mayor, o qué combinación de bienes le da una satisfacción menor. Y eso se representa en esto que está acá, que es una tabla, y fíjense la palabra, indiferencia. ¿Por qué tabla de indiferencia? Y que luego lo vamos a representar gráficamente. Porque cualquiera de estas combinaciones, es decir, este consumidor, si le damos una bolsa, en los libros por ahí dice canasta o cesta, pero para nosotros sería una bolsa, ¿qué tiene? Esperen que busquen un alfajor y 5 gaseosas, es decir, esta bolsa de un alfajor y 5 gaseosas, le genera la misma satisfacción que si le ofrecemos una bolsa que tenga 2 alfajores y 3 gaseosas, o una bolsa que tenga 5 alfajores y una gaseosa. Acuérdense que acá son combinaciones de alfajores y gaseosas.
cualquiera de estas combinaciones le generan al consumidor la misma satisfacción. Por eso llamamos a estas tablas, o a estas curvas de indiferencia. Soy indiferente a esta bolsa, a esta bolsa, a esta bolsa. Bueno, acá, esperen que vuelvo para atrás, la anterior, va a ser demasiado rápido. Entonces, las curvas, no, esperen de vuelta. Seguí hablando nomás, Gustavo. Bueno, vieron que nosotros no vemos acá, vemos que si queremos más de una cosa, tenemos que estar en un mismo nivel de satisfacción, tenemos que tener menos de la otra. Si tuviéramos más de las dos, ¿qué pasaría? ¿Seríamos indiferentes? No, estaríamos en una situación mejor. Por eso vemos que esas curvas de indiferencia, que son en realidad sucesiones de puntos que me representan un mismo nivel de satisfacción, tienen determinadas formas cuando las representamos. Nosotros si miramos cuántas combinaciones de alfajores y de gaseosa podemos tener, infinitas. O sea, tenemos infinitos puntos, pero esos puntos los agrupamos en puntos que representen un mismo nivel de satisfacción. Entonces, la primera característica, fíjense, son decrecientes. Yo les pregunto, ¿qué prefieren? ¿A o B? ¿Qué me tienen que decir? Si es indiferencia, una curva de indiferencia. Me da. Pero ustedes me dirán, ¿por qué la curva no puede ser creciente? ¿Qué pasaría si esa curva fuese creciente? Miren lo que pasa. Si esa curva fuese creciente, yo estaría con un mismo nivel de satisfacción teniendo 5 gaseosas y 2 alfajores que teniendo 8 gaseosas y 3 alfajores. Obviamente no voy a estar en una misma nivel de satisfacción teniendo más de las dos cosas. Es claro que el punto B es mejor que el punto A, así que eso no puede representarnos una curva de indiferencia. Bien. O sea, no son crecientes, por eso son decrecientes. Tienen que ser convexas respecto al origen. Estas explicaciones, bueno, léanla bastantes veces y traten de poder explicarlas con sus palabras y después en forma escrita, digamos, porque es importante saber por qué tienen las características que tienen y no son distintas. Entonces, la otra característica es que son convexas respecto al origen y no pueden ser cóncavas con respecto al origen. Esto significa que las curvas de indiferencia son de esta manera. Es decir, yo tengo gaseosas acá y alfajores acá. Acá también es importante, por ahí no se los dijimos, y en otros aspectos se lo hemos dicho, que cuando graficamos, miren lo que tienen acá. Un bien, que son las gaseosas, y otro bien, que son los alfajores. Recuerden de que en los ejes, en economía, nosotros le tenemos que dar los nombres económicos, así como en la función de demanda era precio y cantidad, acá es un bien y otro bien. Entonces son decrecientes. ¿Por qué? Básicamente decimos porque para tener en mi bolsa más alfajores, tengo que dejar de tener gaseosas para decir que estoy con el mismo nivel de satisfacción. Y aparte, eso era porque eran decrecientes, no pueden tener esta forma, porque fíjense en estos extremos, en A y en B. Yo acá tengo en la bolsa solo gaseosas, y en esta bolsa tendría solo alfajores. Y nosotros decimos, cuando definimos una curva de indiferencia, combinaciones de al menos dos bienes. Y en estos extremos yo me estaría especializando en el consumo o solo de gaseosas o solo de alfajores. Entonces, esto no sería. Después, cuando lean un poquito la tasa marginal de sustitución, hay otra explicación que es por ahí un poquito más compleja, pero uno podría decir que esta sería una característica fundamental, por lo cual yo no podría decir curva de indiferencia. Ahí te están llamando por teléfono. Y después Gustavo les va a contar por qué no se pueden cortar entre sí. O sea, las curvas de indiferencia sí, tienen que trazar. A ver, Silvia, volvé un toque para atrás. Bien, para anterior. Anterior, esto como está todo secuenciado, anterior. Bien, acá estamos. Dale, acá si estoy. bien no está
no está explicado, por ahí lo van a encontrar en los libros, es una cosa que nos cabría preguntar, es esto a título de adelanto nada más, ¿y por qué no son rectas? Cumplimos con que sean decrecientes y no... Así. Entonces vemos que no es una recta, porque yo no estoy dispuesto a cambiar una botella de gaseosa o un vaso de gaseosa por un alfajor siempre. Voy a estar dispuesto a cambiar, depende cuántos tenga de uno y de otro. Entonces vemos que siempre uno está dispuesto a sacrificar más de lo que más tiene por un poquito más de lo que menos tiene. Y por eso también tiene esa forma de convexa respecto al origen. ¿Qué significa convexa respecto al origen? Así se van a acordar siempre, que la pancita está hacia abajo. Está hacia el cero de acá, digamos. Hacia el cero, obviamente. Bien. Dale con no se la cortan otra. entre sí. Las curvas de indiferencia entonces tienen que tener este trazado y no pueden ser, como en este caso, en donde esta que es azul se está cruzando o cortando con esta que está roja. Y ahí Gustavo se nos va a explicar. Acá, Fíjense, sí, dale. si vamos a la definición, curvas de indiferencia son sucesiones de puntos que tienen un mismo nivel de satisfacción. Entonces, si vemos que la curva azul y la curva roja tienen un mismo nivel de satisfacción en el punto A, quiere decir que tienen el mismo nivel de satisfacción en todos sus puntos. Y cuando vamos a ver lo que pasa en B y C, vemos que no puede ser que estemos en un mismo nivel de satisfacción consumiendo la misma cantidad de alfajores y dos cantidades distintas de gaseosa. Entonces, ahí vemos que si son iguales en un punto, son iguales en todos los puntos. Y si son iguales en todos los puntos, ahí me representa una contradicción. No puedo estar con un mismo nivel de satisfacción consumiendo 6 alfajores y una botella de gaseosa o consumiendo 6 alfajores y 2 botellas de gaseosa. Entonces, por eso no se pueden cortar. Si son iguales en un punto, son iguales en todo y nos da la inconsistencia eso. Después, cuando ustedes lean la nota de cátedra, ahí está que uno de los supuestos de comportamiento del consumidor es que uno es insaciable, que siempre prefiere más a menos. Entonces, un consumidor racional no puede decir que la bolsa B con 6 y 2 le da lo mismo que la bolsa o canasta o cesta que tiene 6 alfajores y una sola gaseosa. Y son infinitas, o sea que, fíjense acá, sin estar las gaseosas, no sé si está dibujadita, dice bien Y y bien X. De vuelta, tenemos que darle nombre a los ejes. En este caso son dos bienes. Y tenemos que hay infinitas, es decir, todos nosotros en el espacio de los bienes tenemos infinitas curvas de indiferencia. Después la realidad, bueno, será otra cuestión, ¿no? Pero desde el punto de vista subjetivo yo tengo infinitas. Las que están más alejadas del origen, las más acá, generan más satisfacción que las que están en esta parte. ¿Y por qué, básicamente? Y porque estas curvas de indiferencia tienen menos, al menos, de uno de los bienes. Es decir, las que están más acá tendrán más de ambos bienes o al menos más de un bien. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, tomemos este punto. Este punto tiene esta cantidad de Y, no, me equivoqué, esta cantidad de Y y tiene esta cantidad de X. Pero si yo me voy a una curva más alejada, estoy con la misma cantidad de Y, pero muchísimo más de X. Por lo tanto, esta tiene que ser mejor que esta en términos de cuánta satisfacción me da. Entonces, las curvas de indiferencia más alejadas del origen me generan más satisfacción. Y acá hay una pregunta desde lo subjetivo que se les va a contestar Gustavo, que es ese concepto que está acá arriba, que es tasa marginal de sustitución de los bienes, y ahora nos corremos nosotros un poquito más para abajo, así no molestamos tanto. Y ahí les va a explicar la pregunta esta, digamos que está acá, que es la preguntita que se está haciendo. Ya lo habíamos anticipado, ¿no? Es decir, ¿cuánto estamos dispuestos, o sea, desde nuestra subjetividad, cuánto tenemos ganas de sacrificar de un bien para tener una unidad adicional
de otro bien. Y si tendríamos que responder, ¿se acuerdan las teorías en el aula magna? La pregunta es, depende. Estamos dispuestos siempre a sacrificar más ¿de qué? De los que más tenemos. Entonces eso lo podemos expresar en una fórmula. La fórmula, fíjense, ahí aparece, parece complicada si la ven desde un punto de vista visual solamente. Y hablamos de la tasa marginal de sustitución de los bienes X e Y. ¿Qué significa esto? Tasa significa que estamos hablando, tasa con S, ¿no? Estamos hablando de un cociente, de una división. Marginal, volvemos al concepto este que lo vamos a ver durante toda la materia. Marginal, la tasa de la última unidad, ¿sí? Y de sustitución es cuánto estoy dispuesto a cambiar un bien X e Y. ¿Y cómo va a ser esa tasa? Fíjense, este triangulito que ven ahí, acuérdense, la matemática es una gran herramienta de la economía y también, como hay un lenguaje que es económico, hay una simbología que es matemática. El simbolito ese es un triángulo que en realidad representa una letra griega, que es delta, pero significa variación. Cuando vean el triangulito es siempre variación. Variación del bien Y respecto de la variación del bien X. Esto es lo que estoy dispuesto a sacrificar de uno por tener una unidad adicional del otro. ¿Va a ser siempre igual? No, siempre voy a estar dispuesto a sacrificar más de lo que más tengo. Ahí lo pueden ver con el gráfico. Mostrarle, Silvia, Acá tenemos, de vuelta volvemos a nuestra tabla de indiferencia, alfajores gaseosas. Tenemos la tabla ahora expresada en una forma de una curva de indiferencia. Entonces, la tasa marginal de sustitución me va a mostrar cómo yo estoy dispuesta a pasar de esta combinación a esta combinación B. Es decir, cuánto estoy dispuesta a sacrificar, a sacar de mi bolsa, de mi cesta o de mi canasta gaseosas, para agregar alfajores, encontrándome con el mismo nivel de satisfacción. Entonces sería la tasa marginal de sustitución, alfajores, gaseosas. ¿Cuántas gaseosas estoy dispuesta a sacrificar para tener una unidad más de alfajores, encontrándome con el mismo nivel de satisfacción? Entonces, vamos a llevarnos a nosotros, nos vamos a ir para acá arriba, y decimos, acá yo tenía 5 gaseosas, sacrifico 2 para tener una unidad más de alfajores. Entonces, mi tasa marginal de sustitución, trabajamos con valores absolutos, porque si no siempre me va a dar negativa, me va a quedar, sacrifico 2 con tal de tener una más. Es decir, mi tasa marginal de sustitución es 2. Fíjense que después yo, cuando tengo acá 2 alfajores y tengo 3 gaseosas, si nuevamente quiero agregar en mi bolsa, en mi cesta, alfajores, sacrifico gaseosas, pero sacrifico una gaseosa y media. Es decir, que mi tasa marginal de sustitución pasa a ser 0,75. Es decir, antes era 2, y ahora ya no estoy tan dispuesta a decir, cambio gaseosas, pero que me agreguen 2 alfajores, ya no que me agreguen uno solamente. Y después, fíjense, sacrifico media gaseosa, pero me tienen que agregar un alfajor más, es decir, que sacrifico media gaseosa por cada alfajor adicional que agrego. Eso te demuestra que mi tasa marginal de sustitución, ¿qué pasó? Era 2, 0,75 y 0,50, no me acuerdo el número. La tasa subjetiva, porque todavía estamos con el consumidor y sus gustos y preferencias, es una tasa de carácter decreciente. Y vamos a tratar de explicarlo, y ahí se lo va a explicar Gustavo, y yo controlo de paso el tiempo. Yo creo que tenemos que cortar porque se nos... Dale, explicarle la tasa marginal decreciente y cortamos acá y continuamos en otro video. Dale. Bueno, entonces vemos que, digamos, de una manera coloquial de explicarlo, es, nosotros no solamente tenemos sed o tenemos hambre y tenemos sed al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a sacrificar de lo que más tenemos
para una unidad adicional de lo que menos tenemos. Si, por ejemplo, tenemos un montón de gaseosas y no tenemos medio alfajor, con un medio alfajor nos vamos a quedar con hambre. Entonces vamos a estar dispuestos a sacrificar 2 o 3 botellas para un alfajor más. Y si pasa al revés, tenemos muchos alfajores, pero no tenemos con qué digerirlos, no tenemos con qué bajarlos, dicho en términos. Vamos a estar dispuestos a dar 2 o 3 alfajores por un poco más de gaseosa. Esto explica por qué la tasa marginal es decreciente. Y si quieren avanzar un poquito más con los apuntes y con lo que pueden haber aprendido de matemáticas, fíjense que esa tasa marginal de sustitución en realidad también justifica la forma decreciente, porque es negativa, por eso aparecen las barras y se toman valores absolutos, y porque es también convexa respecto del origen, con la pancita hacia abajo, ¿no? Siempre estamos dispuestos a sacrificar de lo que más tenemos. Bien. Hasta acá vamos a terminar este video y ahora vamos a empezar otro, continuando por una cuestión de tiempo. Así que... Hasta ahora terminamos con lo que nos pasaba por las cabezas y vimos que van a haber un montón de curvas de indiferencia. Y la pregunta que queda para el próximo video es ¿con cuál nos quedamos? Y intuitivamente iríamos con la de más arriba posible, pero vamos a ver que nos vamos a quedar con la que podamos. Eso es para el próximo capítulo. Bueno, hasta acá los dejamos.